En esta oportunidad vamos a hablar o vamos a estudiar las relaciones semánticas o conexiones semánticas, o de otra forma llamado también por otros expertos, relaciones de significado que se establecen entre las palabras. Según María Victoria Scandell, una de las propiedades más notables del léxico de una lengua es que los significados de las palabras no son completamente independientes entre sí, sino que están conectados por diferentes tipos de relaciones, y esos se pueden establecer entre sus significados una relación de identidad, una relación de inclusión y una relación de oposición. Pero en esta oportunidad nosotros vamos a profundizar específicamente sobre la relación de inclusión, pues la relación de inclusión son seguramente las relaciones entre significados más importantes en la estructuración del léxico de una lengua. Decimos que hay inclusión cuando el significado de un término está contenido en el significado del otro. Las relaciones de inclusión se clasifican, como veremos a continuación, sobre hipónimos e hiperónimos. Hipónimos. El término deriva del griego hipo, que significa bajo o por debajo, y onoma significa nombre, y ambos vienen a ser por debajo del nombre. Entonces, ¿qué es hipónimo? Pues es una relación que se establece entre una palabra de carácter más específico, o puede decirse de un término más reducido y otro significado más amplio que queda incluido en él. En otras palabras, el significado del término más general es una parte constitutiva del significado de más específico. La conexión que observamos entre los significados de álamo y de árbol ejemplifica las relaciones de inclusión basadas en la relación ser un tipo de. Un álamo obviamente o efectivamente es un tipo de árbol, de modo que el contenido semántico general de árbol estará incluido en el de álamo. El significado de álamo contendrá además los rasgos que permiten diferenciar a un álamo de un roble, de un pino, o un olivo, o una encina. Pues como podemos ver en el ejemplo, árbol viene a ser el significado más amplio. Sin embargo, álamo, roble, pino, olivo, encina son significados reducidos que cada uno va a tener sus propias características. Y todo ese significado reducido se denomina hiponimia. Hiperónimos. El término deriva del griego hiper, que significa por encima, superior o excesivo. Onoma significa nombre, y los dos juntos vienen a ser por encima del nombre. Pues nos preguntamos, ¿qué es hiperónima? Pues es un conjunto de palabras cuyo significado engloba el de otras más específicas en un término general de mayor extensión, o sea, que abarca a otras más particulares llamados hipónimos. Como podemos observar en el ejemplo, esos elementos particulares pueden ser amarillo, rojo, azul, verde, los cuales vienen a ser colores.
Entonces el color es un término general que va a englobar a esos términos particulares. Y a ese término general se le denomina hiperonimia. Y a estos términos particulares se le llamaba hipónimos. Pues ¿para qué sirve los hiperónimos? Pues los hiperónimos se utilizan para agrupar un conjunto de palabras que no es necesario aclarar. Por ejemplo, si estamos hablando de las plantas de un determinado sitio y nos hace falta detallar cada especie de esas plantas, se utiliza hiperonimia para evitar la repetición innecesaria. Esa hiperonimia planta, que va a ser el término general para evitar esa redundancia. Ejemplifiquemos en la siguiente oración. Este año hemos tenido una buena cosecha de trigo. El trigo se ha pagado a buen precio. Para evitar la repetición de el trigo, se puede sustituir por un hiperónimo como este cereal o este grano en la segunda oración. De esta forma se evita esa redundancia en el texto y la oración sonaría de la siguiente manera. Este año hemos tenido una buena cosecha de trigo. Este cereal se ha pagado a buen precio. Cohipónimos. La cohiponimia es una relación que se establece entre hipónimos que comparten un mismo hiperónimo. Los cohipónimos entonces son hipónimos que tienen propiedades en común, pero que a su vez tienen características propias que los diferencian entre sí. Por ejemplo, cantuta, rosa, azucena, clavel son cohipónimos ya que comparten el mismo hiperónimo. ¿Y cuál va a ser ese hiperónimo? La flor, obviamente. De la misma manera, podemos ejemplificar varios aspectos. Si digo, sucede lo mismo con gorrión, churrinche, añambé, chorlos, con respecto al pájaro, etcétera, etcétera. Y también es necesario recordar que la enseñanza de este punto es fundamental para el enriquecimiento del léxico o vocabulario de los estudiantes. Al analizar esta relación, hay que tener en cuenta que cuando la miramos desde el punto de vista del significado, es el hipónimo el que incluye al hiperónimo. Los significados de cantuta, rosa, azucena, clavel, etcétera, etcétera, son más específicos e incluyen como uno de sus componentes el significado de la flor, que posee una significación más general. Por el contrario, si las contemplamos desde la perspectiva de la extensión, es decir, de la clase denotada por cada término, es el hiperónimo el más general, el que incluye al hipónimo, lo cual es el más específico. En conclusión, respondiendo a todos los aspectos que nos interesa, si definimos la hiperonimia, sucede cuando un término de significado general comprende a otro de significado más específico. Entonces este término general, como hemos visto, ejemplificamos como la flor, y la hiponimia es todo lo contrario, cuando el significado específico de un término se halla en otro cuyo significado es más general. Entonces,
Si hablamos de este significado específico, estamos hablando de los tipos de flores que hay, de las clases de flores. ¿Y cuáles son? Encontramos la rosa, encontramos clavel, margarita, jazmín, etcétera, etcétera. Y si vemos la parte de la cohiponimia, es cuando varios términos, esos términos específicos que encontramos, poseen semas comunes y están incluidos en otro más general. O sea, varios términos específicos van a compartir un campo semántico. Como si hablamos en este caso de la flor, la rosa, margarita, clavel, pertenecen a un solo campo semántico que va a ser la flor. A eso se refiere. Y asimismo debemos resaltar algunos aspectos fundamentales en esta relación de hiperonimia e hiponimia. Por ejemplo, la hiponimia e hiponimia se encuentran dentro de la relación de inclusión semántica. El aprendizaje de hiperonimia e hiponimia es fundamental para el enriquecimiento del léxico o vocabulario. También podemos concluir que las relaciones de estos aspectos son la base de las definiciones que presentan los diccionarios, ya que una palabra se define por otra de contenido más extenso con notas individualizadoras particulares a cada acepción. El uso de estos recursos, como hemos visto, evita repeticiones y favorece la cohesión. A continuación, vemos algunos ejercicios que podríamos resolver. En este caso, nos pide encontrar el hiperónimo de este conjunto de palabras que se muestra acá. Gato, perro, delfín, ratón pertenecen o son animales. Entonces su hiperónimo va a ser animales. Lo mismo sucede más abajo. Pegamento, lápiz, regla, cuaderno. ¿Qué son? Pues son útiles escolares. Eso viene a ser su hiperónimo. Y si en la parte, todo lo contrario, ¿no? En la 2 tenemos que identificar el hipónimo. Ya tenemos un término general, Perú. ¿Y territorio será su hipónimo? No. América es mucho más general que Perú. Puno podría ser mar, también es algo, podría ser entre Puno y mar. Entonces, si hablamos hipónimo, algo que contiene un hiperónimo, vamos a quedarnos con Puno porque es una subdivisión del Perú, lo cual está dividido en regiones o departamentos. Entonces la respuesta viene a hacerse lo mismo, pasa en el siguiente ejercicio. Muchísimas gracias por su atención.